Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que el alma llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, nuestro suelo, que es de María la nación. Muy buenos días, hermanos y hermanas, y con mucho gozo, al final de este año litúrgico que el Señor nos ha regalado, nos reunimos una vez más para contemplar la grandeza de su amor, para descubrir que el Señor reina en nuestros corazones, que el Señor es Rey de reyes y Señor de señores, que el Señor es el Rey eterno de todo el universo. Vamos a iniciar este encuentro de hermanos y hermanas para alabar, para bendecir, glorificar, para adorar a nuestro buen Dios, invocando precisamente la presencia de Dios amor sobre nosotros, y para eso decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza. A ti, Padre del cielo, te aclama la creación. Postrados ante ti, los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. La multitud de los profetas te enaltece, y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti, la Iglesia Santa, por todos los confines extendida, con júbilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, Hijo eterno, unigénito de Dios, Santo Espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación. Tú, para salvar al hombre, tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora, inmortal y glorioso, en el reino del Padre. Tú vendrás algún día
como juez universal. Muéstrate, pues, amigo y defensor de los hombres que salvaste, y recíbelos por siempre allá en tu reino, con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, nos acogemos. No quedemos nunca defraudados. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como decíamos al inicio, en la invitación a adorar a nuestro Dios, hoy estamos de fiesta en nuestra iglesia. Todos los domingos son una gran solemnidad porque hacemos memoria y más aún conmemoramos, es decir, volvemos a celebrar como si fuera el momento mismo en el que sucedió la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos una anamnesis. Eso significa un conmemorar, un volver a vivir. Todos los domingos entonces estamos nosotros de fiesta. Hay gran fiesta en el cielo y en toda la Iglesia Universal, en la Santa Iglesia Católica, domingo tras domingo. Por eso es muy importante cuando tú y yo tomamos la decisión con mucha generosidad y también con mucho amor de asistir a la Santa Misa para participar en ese banquete de bodas, en esa fiesta especial en la que somos alimentados con el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero en medio de todas estas solemnidades dominicales en las que conmemoramos, volvemos a vivir el acontecimiento de la resurrección del Señor, hoy estamos viviendo una de las más importantes solemnidades del año litúrgico, que es la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Hoy contemplamos al Señor reinando en todo el universo creado, en los cielos y en la tierra, en lo visible y en lo invisible. Dios que reina por siempre, para siempre, y su reino no tiene fin. Y vamos a tomar el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado,
y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este impresionante pasaje del Evangelio, Jesús mismo está relatando cómo van a ser las circunstancias de la vida al inicio de la eternidad para ti y para mí, para toda la humanidad. Todos nosotros vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Dios. Todos nosotros vamos a ser juzgados. Y el criterio según el cual vamos a ser juzgados todos nosotros es el criterio del amor. Lo que hayamos hecho nosotros movidos por el amor a nuestros hermanos será lo que nos dé el acceso directo al reino de los cielos por toda la eternidad. O lo contrario, lo que nosotros dejamos de hacer movidos por amor en torno y en favor de aquellos que están más necesitados, es aquello que nos impedirá a nosotros contemplar la misericordia, el amor y la gloria de Dios por los siglos de los siglos. El amor, hermanos, es entonces el criterio fundamental del cristiano. El amor expresado no en palabras, no en una dulzura romántica y absurda que no produce ningún fruto. El amor expresado en obras. El amor que nos hace amar al que tenemos a nuestro lado hasta las últimas consecuencias. El amor, como nos dice Santa Teresa de Calcuta, el amor amando hasta que nos duela amar al otro, acercarnos al otro, servir al otro, estar allí incondicionalmente para el otro. La caridad es la forma práctica del amor y nosotros estamos llamados entonces a vivir esa caridad para asemejarnos a Cristo en su gran amor y en su gran misericordia. Miren, hermanas y hermanos, que hay muchas autoproclamadas iglesias cristianas en las que se predica una fe automática y definitiva. Si aceptas a Jesucristo en tu corazón, serás salvo. Ya no tienes que hacer nada más. Ya serás salvo. Ya no vas a ser sometido al juicio de Dios. Los de la iglesia de Dios, dicen ellos, ya no son sometidos al juicio. No comparecerán en el día del juicio. Y lo que nos dice Jesús mismo en este evangelio es totalmente diferente. Todas las naciones serán presentadas ante Él para ser juzgadas. Las personas de todos los lugares, tiempos y culturas vamos a ser juzgadas por Dios cuando se siente en su trono de gloria para juzgar. Y no seremos juzgados en torno a nuestra fe. Seremos juzgados en torno al amor que hayamos tenido hacia los demás. De tal manera que todos aquellos que no escuchan y no creen la palabra de Dios, sino que escuchan y creen a lo que los pastores protestantes dicen, están en riesgo enorme de condenación, porque ellos piensan que ya son salvos, que ya están salvados, que ya aceptaron a Cristo en su corazón y eso es suficiente. Y Jesús mismo, de los mismos labios de Jesús, sale una declaración tremenda y muy clara, muy directa, muy elocuente, que no deja lugar a dudas. Todos vamos a ser juzgados no en orden a la fe, sino en orden a nuestro amor. Aquellos que están pensando que ya no tienen que practicar obras para salvarse, no quieren leer este pasaje de Mateo 25, del 31 al 46, para encontrar allí que las obras sí son necesarias para la salvación, porque una fe sin obras está muerta. El apóstol Santiago dedica el segundo capítulo de su carta a reflexionar en torno a esa verdad. Y por eso a los protestantes y de manera especial a los pastores protestantes tampoco les gusta esa carta del apóstol Santiago, porque revela la absurda
actitud de aquellos que piensan que por la sola fe se van a salvar. Pero una sola fe que no está llena de obras es una sola fe que está muerta. Es una fe como de los demonios, que creen en Dios, pero no tienen obras, no producen frutos, porque no aman, no expresan su fe en obras de amor. Tú y yo, hermana y hermano, si queremos escuchar no lo que dice un sacerdote, lo que dice un obispo o el papa, nosotros queremos escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios que predicamos y queremos practicar el papa, los obispos, nosotros los sacerdotes, la iglesia entera. Queremos abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Queremos practicar la palabra de Dios para ganarnos el acceso al reino eterno de los cielos. Y lo que nos concede ese acceso directo, como lo escuchábamos de labios del mismo Jesús, es el amor. El amor expresado en obras, la caridad. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de vivir nuestra caridad constantemente. Vamos a pedirle al Señor que no desaprovechemos tú y yo ninguna oportunidad que el Señor nos brinda para practicar el amor a aquellos que están necesitados, compartiendo nuestros bienes, dando una palabra de aliento, perdonando las ofensas, levantando al caído, corrigiendo al que se equivoca, dándole de comer alimento material y también alimento espiritual de la palabra de Dios a aquellos que están hambrientos con hambre física y que están también hambrientos de hambre y de sed espirituales. Vamos a compartir las bendiciones que Dios nos da. No vamos a tirar la comida, sino que la vamos a compartir con los hermanos necesitados. No vamos a acumular cosas en nuestros closets y alacenas, en nuestros refrigeradores y garajes, sino que vamos a compartir lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, aquello sobre lo cual Dios quiere que tú y yo seamos buenos administradores. Vamos a compartirlo con los más necesitados. Y al final, Dios mismo nos está diciendo que vamos a recibir una invitación muy amable, muy cordial, muy llena de amor y de alegría de parte de Dios, que reina precisamente en el corazón de aquellos que son generosos. Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Que podamos tú y yo escuchar esas palabras maravillosas que nos den acceso a participar del reino de los cielos por toda la eternidad, porque en esta vida hemos dejado a Dios reinar en nuestra vida a través precisamente del amor expresado en obras, a través de la caridad y de la misericordia. Amén. La semana pasada estábamos meditando en torno a aquellas bendiciones maravillosas que pierden los católicos que abandonan su iglesia, la iglesia verdadera, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y se convierten en protestantes, bajo la falsa idea que les siembran en estos grupos bíblicos, en sectas, autoproclamadas iglesias del Señor, de que saliéndose de la iglesia y entrando en estas iglesitas, en estos grupitos, en estas congregaciones piratas, se convierten en cristianos. Muchos católicos se dejan confundir y abandonan entonces la tradición de 2000 años que viene desde Jesucristo, de una sola iglesia, una iglesia que es santa, católica, apostólica y también romana, porque es en el seno de esta parte del mundo donde se asentó la iglesia y donde ha tenido pues su centro especial, pero que no se limita a estar solamente en esta ciudad, en este país de Italia, sino que está extendida como Dios mismo lo quiso, como nuestro Señor Jesucristo lo prometió, en todos los países, en todos los lugares del mundo. Y por eso es iglesia católica, iglesia universal. Hoy vamos nosotros a meditar en aquellas razones que nos mantienen en nuestra iglesia y que nos hacen ser orgullosamente católicos. Aquellas razones por las cuales tú y yo, católicos verdaderos, nunca vamos a abandonar la iglesia de Jesús, porque además de ser católicos verdaderos, es decir, que no vamos a abandonar nuestra iglesia católica,
sabemos que somos también cristianos verdaderos, porque los cristianos verdaderos estamos únicamente, exclusivamente en la iglesia de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque estamos en la iglesia de Cristo, en la iglesia verdadera de Cristo. Iglesia esta que tiene las bases que fundamentan la autenticidad de su origen, tanto en las Sagradas Escrituras como en la historia misma de más de 2000 años, así también como en la sucesión apostólica, es decir, en esa línea ininterrumpida del liderazgo de la iglesia, en el pontificado, en los papas, que tiene como resultado desde el primer papa de nuestra iglesia, San Pedro, hasta el papa actual, el papa de nuestros días, 266 papas. Vamos a meditar en cada una de las razones que nos hacen católicos y que nos permiten permanecer siendo católicos y que motivan nuestra alma, nuestro corazón a permanecer en esta iglesia hasta el final de nuestras vidas, porque Dios fundó una sola iglesia y esa iglesia es la tuya y la mía, la Santa Iglesia Católica. En primer lugar, la Iglesia Católica tiene como fundador al mismo Jesucristo. Queremos seguir siendo católicos, vamos a ser para siempre católicos, porque la iglesia en la que estamos, la Iglesia Católica, tiene como fundador al mismo Jesucristo. De esto nos da testimonio el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículos del 18 al 19, que hemos meditado ya en muchos momentos a través de estas catequesis, pero que siempre vale la pena volver a meditar de nuevo. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Allí vemos entonces al mismo Jesucristo nuestro Señor anunciando que va a fundar su iglesia propia, la iglesia de Él, la iglesia personal de Jesús. No es la iglesia de Pedro, es la iglesia de Jesús. Y Él mismo eligió a Pedro, que como decíamos es el primer papa de nuestra iglesia, para que fuera él la guía, la cabeza visible de esta iglesia que Jesús fundaba y que iba a estar fundada el día de Pentecostés, como lo vamos a ver más adelantito. Esta iglesia que es una y que tiene un pastor señalado, escogido directamente por Jesucristo nuestro Señor, que es San Pedro. Pues tú y yo somos católicos porque Cristo fundó una sola iglesia y en esa iglesia tú y yo estamos y queremos seguir permaneciendo. En segundo lugar, la Iglesia Católica, desde sus orígenes y a lo largo de toda la historia, ha tenido la jerarquía que aparece descrita en la Biblia. Además del Papa, que lo acabábamos de leer en Mateo 16, 18 al 19, está en la jerarquía también el colegio de los obispos, nosotros los sacerdotes o presbíteros y los diáconos. Y esta jerarquía, hermanos y hermanas, está presente desde los orígenes mismos de la iglesia, en la única y verdadera iglesia fundada por Jesús, en la Santa Iglesia Católica. Vamos a mirar en las Sagradas Escrituras acerca de los obispos. La palabra griega para obispo es episcopos, que significa supervisor, un término que describe a un pastor. Y podemos encontrar ya una referencia a este respecto mirando en Hechos 20, 28. Tengan cuidado de ustedes y de toda la grey, en medio de la cual les ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Aquí San Lucas está refiriéndose a las palabras que San Pablo estaba dándole justamente a los episcopos, a los supervisores, a los vigilantes, señalándolos a ellos como pastores en el pueblo de Dios, porque el Espíritu Santo mismo los señaló, los asignó como pastores del pueblo de Dios, de un solo pueblo que Dios tiene, en el que las ovejas de ese pueblo son ovejas de Dios, pastoreadas
por el pastor que Dios le ha asignado, no por los que se autoproclaman mentirosamente y mañosamente pastores, que de la noche a la mañana aparecen siendo pastores. No de esos pastor lobos piratas. Los pastores verdaderos, señalados y asignados por Dios, por el Espíritu Santo, en ese único pueblo, en esa única grey en la que están las ovejas de Cristo. De hecho, los apóstoles fueron los primeros pastores de la iglesia, incluso por encima de los demás presbíteros, tema este que vamos a ver enseguida. Así nos lo muestran Hechos capítulo 14, versículo 23. Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Son los apóstoles los primeros pastores de la iglesia y ellos entonces designaban en cada parroquia, podríamos decir, hablándolo en nuestros términos actuales, en cada parroquia, así como es ahora, designaban ellos presbíteros, es decir, sacerdotes a quienes encomendaban el cuidado de estas iglesias locales, de estas parroquias. Así también en Filipenses capítulo 1, versículo 1, está escribiéndole Pablo a la comunidad de Filipos y dice allí: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los episcopos y los diáconos. Allí están presentes pues dos de las formas de la jerarquía en la iglesia de Jesús que estaba ya presente desde sus mismos orígenes. En Tito capítulo 1, versículos del 7 al 8, encontramos también lo siguiente: el episcopo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocios sucios, sino hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí. Allí está entonces la primera parte de la jerarquía, que es la de los obispos, la de los episcopos, aquellos vigilantes o supervisores que son asignados pastores en el pueblo, en la grey, en la iglesia de Dios. Mencionaban también estos pasajes a los presbíteros, que en esta expresión griega tiene su significado en español como los ancianos, que somos nosotros, los sacerdotes, un ministerio de servicio y de apoyo al obispo. Encontramos en Hechos capítulo 15, versículos del 2 al 6, lo siguiente: se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Ellos pues, enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros, y contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Vemos en el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles que además de los apóstoles, los presbíteros estaban siempre reunidos, colegiados con ellos, en lo que era la autoridad, la jerarquía de la iglesia. Los mismos apóstoles habían designado, habían instituido, habían ordenado este orden sacerdotal de los presbíteros, de nosotros los sacerdotes, como colaboradores de ellos, de los apóstoles, de los obispos, en el pastoreo de la iglesia del Señor. No son pastores los que se autoproclaman pastores, a los que nadie consagró, a los que nadie impuso las manos y que de la noche a la mañana aparecieron siendo pastores. Somos pastores de la grey del Señor, los obispos que tienen sucesión apostólica y son los sucesores inmediatos y directos de los apóstoles,
y después de ellos nosotros, los sacerdotes, que hemos ido a un seminario por 8, 9, 10 años, que nos hemos preparado, que hemos estudiado las Sagradas Escrituras y la teología cristiana, la historia universal, la historia de la iglesia, etcétera, que hemos sido consagrados, que en el sacramento del orden sacerdotal hemos recibido la imposición sacerdotal a través de la imposición de las manos y de la invocación del Espíritu Santo sobre nosotros, a quienes nos han consagrado las manos para celebrar la Eucaristía y los otros sacramentos, y que somos designados pastores en el pueblo de Dios. Así también está Hechos capítulo 21, versículo 18. Al día siguiente, Pablo, con todos nosotros, fue a casa de Santiago. Se reunieron también todos los presbíteros. Había muchos presbíteros designados entonces por los apóstoles para la obra de la evangelización y para pastorear la iglesia del Señor, la única iglesia que el Señor fundó, que tiene obispos, sacerdotes y diáconos. Primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 2. A los ancianos que están entre nosotros, les exhorto yo, anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse. No está hablando de las personas de mayor edad, está hablando de los presbíteros, está hablando de aquellos que tienen esa designación en el pueblo de Dios de ser los presbíteros, nosotros los sacerdotes, que como decíamos hace un momentito, en español significa los ancianos. ¿Cómo sabemos que no se está hablando de los ancianos como de las personas de mayor edad? Por lo que sigue a continuación. Apacienten la grey de Dios, es decir, pastoreen el rebaño de Dios que se les ha encomendado, vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón. Aquí se cae la figura del pastor protestante que evangeliza y predica la palabra de Dios solamente por dinero, por pactos, alianzas, colectas, diezmos, ofrendas, primicias, etcétera. Por todas esas razones económicas y por todas esas ganancias económicas es que los pastores protestantes predican la palabra de Dios. A nosotros los sacerdotes, cuando se nos ordena, cuando se nos impone el orden sacerdotal, cuando se nos participa del sacerdocio de Cristo, se nos repiten estas palabras del apóstol San Pedro, que nosotros estamos llamados a pastorear el rebaño de Dios, a apacentar la grey de Dios, sin mezquino afán de ganancia, sino de corazón. Tito capítulo 1, versículo 5. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené. Ya desde sus comienzos entonces los apóstoles, que son los pastores primeros del pueblo de Dios, iban ordenando en las iglesias locales, llamadas en nuestros tiempos parroquias, iban ordenando y asignando sacerdotes para que se encargaran del cuidado de esas iglesias locales. Es como está distribuida la iglesia ahorita a través de diócesis. La nuestra, por ejemplo, es la diócesis de Knoxville y tenemos como obispo a nuestro obispo Richard Stika. Y en cada una de las ciudades, de los pueblitos, aún de los ranchitos del este de Tennessee, donde nosotros nos encontramos, en cada una de las parroquias que son las iglesias locales, hay 1 o 2 sacerdotes que estamos encargados del cuidado espiritual, del pastoreo del pueblo de Dios en esa iglesia local. En la iglesia de Jesús entonces hay obispos y hay sacerdotes, pero también hay diáconos. Los diáconos son un ministerio de servicio y de apoyo al obispo y al sacerdote, y también un ministerio de servicio a la comunidad. En Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6, encontramos el origen, la institución por parte de los apóstoles de este ministerio, de esta orden sagrada del diaconado. Y nos lo dice San Lucas de la siguiente manera. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana.
Los 12, es decir, los apóstoles, convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Ese pasaje nos encanta a nosotros porque muestra el proceso de una ordenación sacerdotal en el ministerio del diaconado para aquellos que habían sido escogidos por la iglesia, por los apóstoles, llamados por el Espíritu Santo. Miren que no se autoproclamaron ellos diáconos. Miren que no salieron ellos de la noche a la mañana apareciendo ya como diáconos. No, fueron escogidos por los apóstoles y los consagraron a través de una ceremonia que es la ceremonia de la ordenación sacerdotal, imponiéndoles las manos. En el ejercicio sacerdotal, los diáconos son el tercer nivel del orden sacerdotal de Cristo, y también sobre ellos se impone las manos como signo de la participación en el sacerdocio de Cristo que reciben ellos a través de esa consagración especial el día de su ordenación. La primera carta de San Pablo a Timoteo dice lo siguiente, en el capítulo 3, versículos del 8 al 10 y el versículo 13. Ustedes pueden leer todo ese capítulo bellísimo en el que se habla justamente de los diáconos también, pero por razón del tiempo vamos a tomar solo los versículos 8 al 10 y el 13. También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino ni a los negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero se les someterá a prueba y después, si fuesen irreprensibles, serán diáconos. Porque todos los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto honroso y grande entereza en la fe de Cristo Jesús. Qué hermoso saber que un diácono que ejerce bien su diaconado ejerce precisamente esta función, este ministerio que le va a alcanzar un puesto honroso y grande entereza en la fe de Cristo Jesús nuestro Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice también lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los episcopos, como lo leíamos ahorita pues en relación con los obispos y los diáconos. Allí está presente también este orden sacerdotal, el ministerio sacerdotal de los diáconos. Desde los tiempos apostólicos existe este triple ministerio, no solo en una iglesia en particular, sino en todas las iglesias que iban fundando los apóstoles, no como sus propias iglesitas o changarritos o sectas como las tenemos ahora, sino todas ellas perteneciendo a una sola iglesia universal, iglesia católica, en la que Cristo reina, porque Cristo es el Rey de todo el universo, donde está presente Cristo en su iglesia, en la persona de los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Cristo Rey eterno que reina en el corazón de todos nosotros, cristianos verdaderos, cristianos católicos, que pertenecemos a la única iglesia de Jesús, la Iglesia Católica. Por eso, para seguir gozándonos en el reinado de Cristo sobre nosotros, en esta gran solemnidad de Cristo Rey del universo, vamos a meditar una canción más para convertirla en oración en esta solemnidad preciosa del reinado de Cristo. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús,
la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Aquel que mi vida cambió. Aquel que mi vida cambió. Así, glorificando a Dios nuestro Señor, Rey de reyes y Señor de señores, vamos a seguir entonces meditando en las razones que nos hacen católicos, aquellos fundamentos de nuestra fe en esta única y verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, en la que nosotros nacimos por misericordia de Dios, o a la que llegaron hermanas y hermanos después de haber sido protestantes y haber ya entonces encontrado la iglesia verdadera en esta iglesia única que Jesús fundó, y que están con mucho gozo acompañándonos en este ser cristianos verdaderos en la iglesia de Jesús. Iglesia esta en la que vamos a estar con mucha alegría hasta el final de nuestras vidas, porque es la iglesia que Cristo ha venido a rescatar y a salvar para llevarla con Él al cielo. La Iglesia Católica demuestra su autoridad con la sucesión apostólica. Así lo vemos reflejado en Hechos capítulo 1, versículos del 15 al 26. Uno de aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era de unos 120 y les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este, pues, compró un campo con el precio de su iniquidad y, cayendo de cabeza, se reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. Y esto fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de forma que el campo se llamó en su lengua Akeldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: quede su majada desierta, y no haya quien habite en ella. Y también que otro reciba su cargo. Conviene pues que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos,
a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse a donde le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12. Aquí vemos cómo Pedro, que es la cabeza de la iglesia, el representante de Cristo, toma la vocería entonces en nombre de todos los otros apóstoles, de los episcopos, así también como de los presbíteros y de los que están ya conformando la comunidad de Cristo, la iglesia, y habla entonces de la necesidad de reemplazar a aquel que traicionó a Cristo y que dejó vacante ese puesto que ocupaba antes de traicionar al Señor, y que una vez entonces, cuando necesitan ya recuperar ese número simbólico tan importante, el número de los 12 apóstoles, no se dedican solamente a preguntar quién quiere ser apóstol, como en este tiempo, o que salen algunos diciendo: oh, yo soy apóstol y vengo aquí a predicar la palabra de Dios. No, fueron escogidos los candidatos y se hizo oración para que Dios mismo eligiera de entre ellos a quienes la iglesia presentaba como candidatos, a quien quería el Señor como reemplazo de Judas. Y muestra esto entonces la sucesión apostólica, la capacidad que el Espíritu Santo le concede a la iglesia de asignar la misión sacerdotal y la misión apostólica a otra persona en reemplazo de otra que ya ha muerto, para sucederlo, es decir, para estar en su lugar en esa tarea, en esa misión importante dentro de la iglesia, y a eso se conoce como la sucesión apostólica. De esa sucesión es de la que decimos se ha dado como resultado, por la fuerza misma del Espíritu Santo, la línea ininterrumpida de 266 papas como cabeza visible de la iglesia, como representantes de Cristo cabeza, siendo ellos pontífices o papas en la iglesia de Jesucristo. Y desde San Pedro, el primer papa, hasta el Papa Francisco, cuentan ya 266 papas en el transcurso de estos más de 2000 años, siendo la iglesia pues dirigida sin interrupción por aquellos que han sido sucedidos en el poder sacerdotal y en el ministerio del pastoreo de la Iglesia Universal, a través de la imposición de las manos y de la acción del Espíritu Santo en esta, la sucesión apostólica. Y eso nos permite mirar el cumplimiento de las promesas de Jesús a esta su iglesia, cuando decía en Mateo capítulo 28, versículo 20: He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús le está diciendo eso a los apóstoles un poquito antes de la ascensión, un poquito antes de que él ascendiera al cielo, que él iba a estar con los apóstoles, con la iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo iban a estar los apóstoles con Jesús hasta el fin del mundo si, como nosotros, también los apóstoles eran hombres mortales? A través justamente de la sucesión apostólica, de la acción del Espíritu Santo en la iglesia, para asegurar que ese liderazgo, ese pastoreo, esté siempre encomendado a hombres escogidos por Dios, señalados por Dios, no de los que se autoproclaman apóstoles, sino de los que verdaderamente reciben la misión y la consagración y son ordenados para este fin y cumplen su labor según la acción del Espíritu Santo. En cuarto lugar, la cuarta razón por la que nosotros con mucho gozo seguimos siendo católicos y lo vamos a hacer hasta el final de nuestras vidas, es porque la Iglesia Católica fue confirmada por Dios e inaugurada al mundo con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Ahorita decíamos que cuando Jesús anunció la fundación de su iglesia, la edificación de su iglesia, no la estaba Jesús fundando en ese mismo momento. Allá en Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús no está fundando su iglesia. Dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está hablando en futuro. ¿Cuándo Jesús edificó su iglesia? Justamente en Pentecostés.
Y es bien sabido de parte de la mayoría de pastores protestantes y sobre todo de los pentecostales, que se consideran a sí mismos la iglesia de Jesús porque se pusieron en su sectica, en su changarrito, iglesia pentecostal. Es bien sabido que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia en Pentecostés. Y dicen ellos, así también como dicen todos los de las otras 70,000 sectas que existen, que el Espíritu Santo descendió sobre ellos el día de Pentecostés. Sin embargo, antes de leer en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos del 1 al 11, cuál fue la acción del Espíritu Santo ese día en Pentecostés, es necesario mirar más atrás para reconocer, para descubrir sobre cuál iglesia es sobre la que descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Cuál es entonces la iglesia verdaderamente pentecostal? Es decir, ¿cuál es la iglesia que nació en Pentecostés? Los de las sectas pentecostales dicen nosotros, nosotros. Los evangélicos dicen nosotros, nosotros. Igual los mormones, igual los bautistas, igual los adventistas, igual los metodistas, los luteranos, los de la luz del mundo, etc. Todos ellos dicen nosotros nacimos en Pentecostés. Sobre nosotros vino el Espíritu Santo. Pues Hechos 2, del 1 al 11, nos narra la acción del Espíritu Santo ese día. Pero es necesario ir un capítulo atrás, en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, versículos del 12 al 14, para mirar cuál era la iglesia que estaba en oración, aguardando la llegada del Espíritu Santo, y mirar esas condiciones de esa iglesia de hace 2000 años, a ver si se cumple en una iglesia de nuestros tiempos y en una iglesia también a lo largo de toda la historia. Vamos a ver. Hechos 1, del 12 al 14. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. Esto fue inmediatamente después de la ascensión del Señor Jesús, que ahí la encuentran ustedes en el capítulo 1 de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer de nuevo entonces los versículos 12 al 14. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían. Aquí es donde San Lucas nos va a describir la iglesia que estaba reunida en oración, aguardando la llegada del Espíritu Santo. Llegaron y subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Varias características aquí muy importantes para tener en cuenta. En primer lugar, estaban todos guiados por Pedro. Acuérdense de Mateo 16, 18 al 19. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Acuérdense del pasaje que acabamos de leer en torno a la sucesión apostólica, Hechos 1, 15 al 29. ¿Quién fue el que se puso de pie para indicar que era necesario encontrar un reemplazo para Judas Iscariote? Pedro. ¿Quién está liderando en la estancia superior donde vivían a estos apóstoles reunidos con los discípulos y con toda la iglesia? Pedro. ¿Cuál es la única iglesia que a lo largo de la historia ha estado dirigida por Pedro? La iglesia católica. Por eso les decía que entre Pedro al Papa Francisco ha habido una sucesión ininterrumpida de 266 papas. Segundo detalle muy importante de este que estamos leyendo en torno al día de Pentecostés. ¿Cuál es la iglesia que estaba preparada aguardando la llegada del Espíritu Santo? Además de ser la iglesia dirigida por Pedro, era la iglesia que tenía a la comunión de todos los apóstoles. Y todos los apóstoles tenían un mismo espíritu, es decir, vivían la unidad. ¿Cuál es la iglesia que se ha mantenido en la unidad, que no se ha dividido, que no se ha agrietado, que no se le han muerto brazos como si ha sucedido con los protestantes a lo largo de sus 500 años de historia? La iglesia católica. La iglesia católica ha mantenido la unidad. Dios quiere una sola iglesia. El demonio quiere muchas iglesias. Dios quiere la unidad. El demonio quiere la división.
Y por eso vemos la división de los protestantes en estas 70,000 iglesitas, changarritos, negocitos piratas, donde se comercia con la fe y se vende el evangelio, y de una iglesita, de un changarrito de estos, salen muchos otros. En las iglesias protestantes no hay unidad, no hay un mismo espíritu que esté animando a todos los que pertenecen a la fe cristiana. Hay un espíritu de división, pero en la iglesia de Jesús, desde sus inicios hasta nuestros días, hay unidad. Por eso decimos en el credo siempre, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. En nuestra iglesia hay unidad. Y otro detalle muy importante es la presencia de la Santísima Virgen María, que San Lucas resalta de manera especial de entre el número de las mujeres, de entre el grupo de las mujeres que están allí también como discípulos de Cristo. La Santísima Virgen María es una persona fundamental en la iglesia de Jesús que no puede faltar. ¿Dónde ha estado presente la Santísima Virgen María desde el origen de esa iglesia hasta nuestros días? Solamente en la iglesia católica. ¿Dónde dejaste a la Virgen María, pastor protestante, que dices que tu iglesia es la iglesia de Jesús? ¿Dónde se te quedó? ¿La olvidaste? Y no solamente la olvidaste, la atacas, la odias, la desprecias, la insultas, invitas a los que te siguen a que no invoquen a María, a que no pidan la intercesión de María, a que no veneren a María, a que no amen a María como hijos cariñosos. Y la iglesia de Jesús, la iglesia verdadera de Jesús, desde sus orígenes hasta nuestros días, tiene presente con ella a la Santísima Virgen María. Así, hermanas y hermanos, encontramos ahora sí las bases de lo que después iba a suceder en Pentecostés cuando llegó el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 6, se nos relata lo siguiente. Ustedes pueden leer hasta el versículo 11, pero por razón del tiempo aquí vamos a leer solamente hasta el versículo 6. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos, y ya sabemos quiénes son esos todos, ¿no? Los que nos estaban diciendo los versículos 12 al 14 de este mismo capítulo. Estaban todos reunidos en un mismo lugar, es decir, allí estaban Pedro, Santiago, Juan, todos los otros apóstoles, este grupo de mujeres y la Santísima Virgen María. De repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que residían allí, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Y ahí sigue entonces esa declaración de fe de todos aquellos que son pertenecientes a una iglesia católica, una iglesia universal, una iglesia en la que se hablan todas las lenguas y en la que en todas las lenguas se proclama la palabra de Dios, las grandezas de nuestro Dios. La próxima semana vamos a meditar nuevamente en este tema para seguir contemplando las maravillas de nuestra fe y que nos sigamos entusiasmando con nuestro ser católicos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. ¡Feliz semana! Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.